Eso fue lo que yo aprendí, eso fue lo que yo vi. Números, mucha quiniela. Yo no jugaba los 100 números porque yo no podía jugarlo, porque yo sabía que iba a perder. Comencé a tomar esos hábitos. Cuando tú comenzaste a ser atacada por las 21 divisiones, tú mencionas que el varón del cementerio te perseguía, se manifestaba. ¿Tú llegaste a ver su imagen, llegaste, o era la sombra, o cómo era? Yo veía los altares, me enseñaban los altares, me llevaban a los altares, y cuando me llevaban a los altares me decían, tú vas a trabajar con nosotros. Gloria a Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba borracha, a veces yo entraba a un hotel, estaba bebiendo borracha, yo recuerdo que había esa palabra que yo escuchaba en mi barrio, esa palabra que decían, Cristo viene, Cristo viene. Aleluya. Yo recuerdo que yo sentía dentro de mí, yo me preguntaba y decía, si Cristo viniera hoy. Mucha gente me pregunta y a veces, casi siempre yo predico el mismo mensaje, si Cristo viniera hoy. Aleluya. Porque esa palabra me marcó. Y yo recuerdo que yo escuchaba y yo decía, si Cristo viniera hoy. Y así borracha como yo estaba, a veces en los hoteles, a veces en la discoteca, yo comenzaba dentro de mí a pedirle perdón al Señor. Vuelve la manifestación demoníaca. Yo estaba acostada y yo recuerdo que yo sentía que se me subían arriba del embarazo, que era como que se me sentaban arriba de la barriga. Cuando se me sentaban arriba de la barriga, que esa opresión me agarraba, que yo me despertaba, que me levantaba, mi barriga realmente estaba aplastada. Como que había algo encima de mí. Yo empezaba a buscarme al niño, a recogérmelo, a sobarme a pasarme la mano. Ya yo me estaba angustiando. La nube llegó. Pero yo caí en un sueño profundo que no supe de mí. Me dormí a las 10 de la noche. Dios. Yo no sabía lo que había pasado, pero inmediatamente yo desperté. Yo sabía que había pasado algo malo. Dios mío. Porque yo recuerdo que cuando yo abrí los ojos, lo primero que yo hice fue que me di duro en el pecho. Y dije, ¡el niño! Y grité. Cuando yo desperté, que miré el niño había botado la sangre por la nariz. Santo. El niño murió. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia en esta hermosa hora. El eterno Dios sea contigo, tu hermano Patricio Jiménez, a través de esta plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Y hoy nos encontramos aquí en Bonao, República Dominicana. Recuerda que estamos en el segmento Testificando con Excelencia. Hermanos, hay una mujer de Dios en este día que viene a testificar las maravillas, la grandeza que Dios ha hecho en su vida. Prepárese para escuchar un testimonio que va a transformar su vida. Yo quiero permitirle que ella se presente a cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios, toda la honra y la gloria son para mi Padre Celestial. Dios bendiga de manera especial cada una de las personas que nos ven y que nos escuchan a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí en esta preciosa tarde para glorificar y honrar el nombre del Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Mi nombre es Nicole Benavides y me congrego en la iglesia Fuente de Vida. Mi pastor Radamés Rojas Bravo. Me siento gozosa, siento que es un privilegio estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida y que también puede hacer en la tuya. Gloria a Dios. Aleluya, impresionante, impresionante, hermana Nicole, bienvenida a este segmento Testificando con Excelencia. Para nosotros es un placer que estés aquí. La gente quiere escuchar, Nicole, quiere conocer de ti, quiere saber qué pasó contigo desde tu infancia, qué te contaron tus padres, qué tú logras recordar. La gente quiere conocer tu testimonio. Amén. Yo soy primera hija de mi padre y de mi madre, ya que mi madre, cuando su primer embarazo ella lo perdió, ella pierde su primer embarazo, entonces ahí es cuando mi padre comete el grave error que cometen muchas personas hoy en día. Preste atención a lo que le vamos a hablar aquí en esta tarde. Aleluya. Los hijos se le entregan a Dios, no se le entregan al enemigo de las almas. El Señor los reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Mi madre y mi padre me cuentan que cuando mi madre no había perdido su primer embarazo, es cuando mi padre decide hacer una promesa donde dice
a la supuesta Virgen de Altagracia. Le dice, yo le voy a poner tu nombre y te la voy a llevar a la basílica. Si tú permites que ese bebé crezca dentro del vientre de mi madre. Mi padre lo hace así. Él quería ponerme solamente Altagracia. Mi madre tiene la idea de ponerme Nicole Altagracia porque mi padre se llama Nicolás. Resulta ser que nada, me ponen el nombre. Yo nazco, todo bien, una niña normal. Aparentemente todo el tiempo gocé de salud. Pero pasaba algo en mi vida que yo no lo entendía hasta después. Yo no entendía por qué tantas veces yo me vi al borde de la muerte. Y siempre tentaban contra mi vida. Entonces yo fui una niña que fui creciendo. Recuerdo que empecé a tomar malos hábitos desde que estaba pequeña porque mi abuela tenía un colmado de bebida, vendía mucha bebida. Yo recuerdo que en las noches las personas comenzaban a tomar alcohol y esas botellas todas las recogían y le entraban al negocio. Y yo recuerdo que cuando estaba pequeñita yo agarraba toda la bebida que sobraban en las botellas y comenzaba a juntarla en una sola botella. Dios mío. En una sola botella, siendo niña pequeña. Y nada, yo comencé, esas fueron mis primeras bebidas, se podría decir. Entonces yo comenzaba y me bebía, cuando se juntaba lo que se juntaba en la botella, porque eso era lo que yo estaba viendo en ese momento, muchas personas que tomaban alcohol. Yo agarraba ese alcohol y comenzaba a tomármelo. Me lo tomaba en las mañanas, muchas veces hasta en ayunas. De desayuno. Mi madre no sabía nada de eso porque era algo que yo lo hacía a escondida y era lo que yo veía. Mi padre tomó esa decisión por falta de conocimiento de hacer esa promesa sin saber lo que eso me iba a causar después. Era como que él me estaba prácticamente entregando al enemigo, a las fuerzas del mal. Madre, padre que estás escuchando ahí, aleluya, los hijos se le entregan a Dios. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 11, que habla de Ana. Que Ana quería tener un hijo y ese hijo, ella no se lo entregó a Satanás, no se lo entregó a ningún cuadro, no se lo entregó a ninguna imagen, sino que hizo voto, pero era Jehová el Altísimo. Sí. Le entregó ese hijo desde que estaba en el vientre, se lo entregó a Dios. Nada, pasó el tiempo. También quiero especificar algo, decirle a las madres que me escuchan también. Los niños no se llevan a donde los brujos cuando están pequeños. Se llevan al templo. Nuestro mayor ejemplo es el ejemplo de Jesucristo, que cuando Jesucristo nació a los 8 años, a los 8 días de haber nacido, dice la palabra del Señor en Lucas 2, verso 11, me parece que lo establece, que a Jesucristo lo llevaron al templo, tampoco fue bautizado, no lo bautizaron. Jesucristo se bautizó ya cuando era un adulto, Gloria, que tenía conocimiento. Él mismo por su propio pie fue a donde Juan el Bautista para que se cumpliese toda justicia. Aleluya. Fue pasando el tiempo. Cuando yo tenía aproximadamente 2 años, vivíamos en Nagua. Yo recuerdo que mi mamá siempre me cuenta la historia porque yo no me recuerdo bien exactamente de ese día. Mi padre estaba teniendo unos animales en el campo y había un cuarto que ese cuarto se tenía cerrado. Dios mío. Ese cuarto solamente se abría para ir a buscar los pesticidas para las garrapatas y esas cosas de los animales. Y mi padre abrió la puerta del cuarto y él no se dio cuenta que yo entré a la habitación. Santo Dios. Y cuando él salió de la habitación me dejó ahí adentro. Cuando comenzaron a buscarme, me encontraron ahí adentro que yo había tomado pesticidas de matar las garrapatas a las vacas. Me internaron, duré un tiempo interna, pasó el tiempo. Luego ya que yo tengo conocimiento, tengo aproximadamente 5 años, 4 o 5 años. Yo recuerdo que yo me desayunaba con una malta morena. Y ese día mi mamá estaba lavando y compró el cloro y lo echó dentro de una botella de malta morena. Dios mío. Cuando yo me levanto, lo primero que yo hago es, eso sí yo recuerdo, yo fui, cogí la botella y comencé y me tomé un trago largo de cloro. Salieron conmigo para el médico. Esas son 2 de las veces que me vi entre la vida y la muerte. Luego sigo creciendo. Recuerdo que en el sector donde yo vivía había una escuelita bíblica. Ahí recibí mi primera enseñanza. Amén. A todas esas maestras
que dan clase de niños, sigan predicándole a los niños, sigan sembrando esa semilla, que por más simple que parezca, está ganando terreno para la gloria de Dios, para el reino. Aleluya. Porque siempre recuerdo esa escuelita bíblica donde me enseñaban, fue por mí, fue por ti, que Jesús murió así. Sí. Ahí comenzaron a sembrarme la palabra. Luego, mi madre también me hablaba del típico cuento que se le enseña a los niños, que hay un Dios en el cielo, que hay un infierno, sí, que ahí está el diablo, que el que hace cosas malas se va para allá, que el que hace cosas buenas se va para donde Dios. Mi madre no era cristiana, ella era católica, pero me enseñó que había un Dios, que había un ser supremo que merecía toda la honra y merecía toda la gloria. Aleluya. Luego, cuando cumplo 9, 10 años, recuerdo Rufina Amador Cuevas, que Dios la bendiga de manera especial. Ella me empieza a llevar a la iglesia a la edad como de 9, 10 años. Sigue sembrando la palabra, sigue esa palabra cayendo dentro de mí a través de los pastores, a través de las personas que predicaban el evangelio. Amén. Recuerdo que yo me crié en un sector donde yo escuchaba mucho una palabra que ya prácticamente se ha perdido un poco la esencia de ese mensaje y ya casi no se predica tanto, pero yo recuerdo que predicaba mucho Cristo viene. Amén. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y esas palabras me iba marcando, se iba quedando dentro de mí. Luego comencé la adolescencia, esa etapa donde comienza la rebeldía. Comencé a ser un poco rebelde, comencé a fallarle ya a los estatutos que establecían en mi casa, sí, que establecía mi padre, que establecía mi madre. Comencé a ser, yo era una niña de por sí, siempre fui muy traviesa. Yo recuerdo que ya la primera travesura que le hice a mi padre, ya fuerte así en la adolescencia, fue que yo estaba en el colegio cuando eso comenzamos a usar los teléfonos. Sí. Y yo recuerdo que estábamos ahí haciendo broma y yo le dije a los muchachos, vamos a hacer una broma. Tú vas a llamar a mi casa y vas a decir que a mi papá que venga, porque a mí me metieron presa. Dios mío. Yo recuerdo que mi papá llegó a la escuela temblando al ver que su hija, comenzando la adolescencia, había hecho eso. Mi papá casi se puso mal cuando llegó, el director cuando se dio cuenta que yo hice eso. Eso fue, ya usted sabe, un problema. Pues nada, entonces seguía creciendo, empecé a enfrentarme a muchos conflictos. Nadie sabía que yo padecía de depresión. Mi madre no sabía cómo enfrentar esas cosas, siempre me veían llorando, pero ellos no sabían por qué era. Ellos entendían que yo era como dicen, ñoña. Sí. Siempre está con una ñoñería o siempre, pero pasaba largas horas llorando y nadie sabía, nadie podía ayudarme. Dios mío. Por lo que yo estaba atravesando. Luego recuerdo que cuando voy como de los 15 años en adelante, cayó una sed inmensa dentro de mí por leer la palabra, por leer las escrituras. Gloria a Dios. Y yo recuerdo que yo me trancaba en el cuarto, comenzaba a leer la palabra. Yo me recuerdo, leía mucho el libro de los Salmos, Isaías, y volvía y leía y le repasaba y volvía y leía. Pero a medida que yo iba leyendo, antes de eso, para no seguir con el mensaje, también vine aquí a Bonao y me iba a ahogar en el río Yuna. ¿Qué pasó ese día? Ese día estábamos bañándonos, yo no sé qué fue lo que pasó. De un momento a otro yo estaba en la orilla, la corriente me arrastró y de un momento a otro yo levanté la mano y grité, pero ya mi mamá no me vio, mi mamá estaba hablando con una amiga y yo caí a la profundidad del agua, pero había alguien que estaba arriba. Aleluya. En el puente y vio cuando yo me sumergí y se entró corriendo y logró sacarme. Gloria a Dios. Esa fue la tercera vez que me vi entre la vida y la muerte. Luego, cuando yo cumplí como 12 años aproximadamente, yo recuerdo que yo vivía en una casa y la persona que vivía arriba de mi casa tenía problemas mentales y comenzó a construir y a echar cemento y a poner una construcción clandestina. Yo recuerdo que cuando yo estaba acostada en la cama, yo siempre hablo de eso porque yo tenía un sueño tan profundo que cuando yo me dormía, una vez yo me dormí y una amiga mía para despertarme me tuvo que pegar una cuchara caliente ahí, porque cuando yo dormía no despertaba hasta el otro día. Eran aproximadamente las 5 de la mañana y yo comienzo a sentir en la casa que comienzan a caer como muchas arenitas. Y cuando yo comienzo a escuchar todas esas arenitas que comienzan a caer, algo me dice, párate en la cama.
Y yo me senté y me sujeté sobre los codos. Aleluya. Inmediatamente yo me sujeté sobre los codos. Cayó la pared, el derrumbe que había. Dios mío. Cayó y la pared, todo cayó en la esquina donde yo tenía la cabeza. Tremendo. Donde yo estaba acostada. Yo no entendía por qué me pasaban todas esas cosas, hasta que después yo comienzo a entender por qué era que me acontecían tantas amenazas de muerte que respiraba mi vida. El enemigo tenía un plan de quitarme la vida, pero Dios tenía un plan de darme vida eterna. La gloria es para el Señor. Resulta ser que voy creciendo, cuando voy leyendo la palabra, alimentándome de la palabra, así mismo, como yo leía la palabra, parece que el enemigo estaba viendo todo eso. Yo comencé, en mi plena adolescencia, comencé a tomar alcohol. Yo me recuerdo que yo me iba escondida de la escuela, cuando eso daban los famosos matinés, llevaba una ropa, no llegaba a la escuela y me iba y me metía al matiné. Y comencé a tomar alcohol. Luego de eso, que el enemigo ve que yo comienzo a leer la palabra, escudriñar las escrituras, comienzan los demonios. El Señor los reprende en esta hora en el nombre de Jesucristo. Los demonios de la 21 división, Dios mío, a tratar conmigo. Explícame eso. Comenzaban a tratar conmigo. Me daban los números en las noches. Wow. Yo amanecía como que yo había amanecido tomando alcohol la noche entera, resacada, con un dolor en el cuerpo. Yo recuerdo que una entidad, el cual le llaman el varón del cementerio, Señor lo reprende en el nombre de Jesús, se me manifestaba yo durmiendo. Santo Dios. Y yo sentía cuando se me ponía una cruz en el estómago. Y comenzaban a tratar conmigo, me daban los números. No era de que tal número, no, me decían tal en la nacional y tal en la quiniela palé. Específicamente. Y así mismo salían los números. En primera, y me decía hasta el lugar que iba a salir el número. Dios mío. Para que usted entienda. Usted que le gusta jugar números, que le gusta jugar quiniela. Los números, los juegos de azar no son de Dios. Aleluya. Son de Satanás. Cuando usted se sueña Espíritu Santo, que alguien le está dando un número, eso viene del infierno. Y trae consecuencias y trae maldición a su vida. Desde chiquita, eso fue lo que yo aprendí, eso fue lo que yo vi. Números, mucha quiniela. Yo no jugaba los 100 números porque yo no podía jugarlo, porque yo sabía que iba a perder. Comencé a tomar esos hábitos. Cuando tú comenzaste a ser atacada por las 21 divisiones, tú mencionas que el varón del cementerio te perseguía, se manifestaba. ¿Tú llegaste a ver su imagen, o era la sombra, o cómo era? Yo veía los altares, me enseñaban los altares, me llevaban a los altares. Y cuando me llevaban a los altares, me decían, tú vas a trabajar con nosotros. Wow. Y yo le decía, ¿qué yo voy a trabajar? Me decía, la tarea tuya es tomarte todo ese alcohol que está arriba del altar. Padre amado. Y cuando me ponía la mano así, que yo me sentía eso duro en el estómago, así, esa cruz, me decía, míralo ahí donde está, es el varón del cementerio. Santo el Señor lo reprende en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Luego, comienza a tratar conmigo una deidad que le llama Ogubalenyú. Dios mío. San Santiago, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Wow. Yo recuerdo que iban a mi habitación, a veces yo durmiendo, a decirme que se querían casar conmigo. Dios mío. Y yo, cuando yo lo veía, su rostro, yo decía, no, yo no me quiero casar contigo, tú no me gustas. Padre, yo no me voy a casar contigo. Luego comenzó a tratar conmigo otra deidad que le llaman Papá Candelo. Dios mío. Ellos comenzaban a tratar conmigo. Yo recuerdo que una noche me dijeron, ven que viene tu esposo, que tú te vas a casar con él. Y cuando yo estoy en un lugar que hago como una casa para supuestamente el esposo mío que viene, el que supuestamente iba a ser mi esposo, Dios me libre, Señor reprenda al diablo en nombre de Cristo. Amén. Y cuando yo recuerdo que esa persona, yo empecé a escuchar los atabales de los palos que comenzaban a tocar, porque eso era algo que me perseguía prácticamente todas las noches. Cuando yo comienzo a escuchar todos los atabales, viene ese hombre, una figura de hombre con una falda roja, Padre, negro, con los pies grandes. Santo Dios. Y eso comienza, viene montado en un caballo y me dice, ven, que le cogí este caballo prestado a San Santiago. Wow. Ven para que nos casemos rápido. Y yo recuerdo que cuando yo lo vi, yo le dije, yo no me voy a casar contigo. Yo no me voy a casar contigo. Y él me dijo, ah, pues me voy. Y cuando él se va,
Yo le digo, ¿y ese dinero que yo invertí haciendo esa casa ahora? ¿Y mi trabajo quién me lo paga? Ay, 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 ay. Me dijo el 75 en primera, en la Nacional. Yo estaba en Nagua cuando eso, recuerdo yo que cogí cogí para la playa. Cuando estaba allí en la playa me recordé y jugué ese número y el número salió en primera, salió el número. A medida que esos espíritus inmundos iban tratando conmigo, había algo dentro de mí, que era esa palabra que habían sembrado. Aleluya. De cuando yo estaba niña, de que yo no debía servirle, de que si yo adoraba esas imágenes, de que si yo pactaba con ella iba a ser esclava de Satanás. Gloria a Dios. La gloria es para el Señor. Recuerdo que una vez hicieron una fiesta de palo y yo fui a la fiesta de palo. Cuando yo fui a la fiesta de palo, había una mujer que tenía un espíritu inmundo que se había manifestado. Cuando ese espíritu inmundo se manifiesta, yo recuerdo que ella me agarra y comienza como a bailar conmigo, porque ya el enemigo sabía que mi cerebro era fácil para ellos poder entrar a mi cuerpo. Sí. Yo recuerdo que cuando yo comencé a bailar con ella, yo inmediatamente, no sé si ustedes han visto esas personas cuando trabajan en los altares que se quitan los aretes, se quitan todo porque esos espíritus no quieren, ese espíritu en específico no quiere tener esos atavíos. Yo recuerdo que yo me quité todo en fracción de segundo y no supe de mí. Dios mío. Porque es un espíritu inmundo el cual se hace llamar Anaísa. Señor la reprende en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Por todo mi cuerpo. Yo de ahí yo no supe de mí. Yo nada más supe lo que me dijeron después de cuando yo salí de ahí. Yo salí con el cuerpo desbaratado, un mal olor en mi cuerpo, un olor horrible. Yo recuerdo que cuando yo salí de ahí me dijeron que ella se había besado conmigo, pero eran los dos espíritus inmundos, que estaba uno en un cuerpo y el otro en otro cuerpo. Y yo recuerdo que cuando ella quería ya ver si, como que el espíritu que ella tenía se le salió y ella quería ver quién era que estaba dentro de mi cuerpo. Santo Dios. Lo último que yo recuerdo es que ella me tenía así, con la boca para arriba, así. Y ella me dieron un trago bien fuerte, que con eso era como que probaban si era ese espíritu inmundo que estaba ahí. Era un trago de un ron fuerte y también tenía tabaco adentro. Y yo recuerdo que ella me hacía así, me lo estaba dando el trago. Y me decía, ¿quién es que está ahí? ¿Quién es que está ahí? Dime tu nombre. Y yo recuerdo que ahí yo reaccioné. Y yo dije, soy yo, Nicole. Cuando ella vio que era yo que le estaba hablando, ella me soltó. Pasó eso. Yo me fui. Había muchas personas que me decían que sí, que yo iba a trabajar esos misterios, que comenzara a trabajar eso, que me iban a bautizar. Yo recuerdo que yo le comenté a mi tía. Cuando yo le comento a mi tía me dice, no, mi tía era cristiana. Aleluya. Tú no puedes hacer eso. Yo quiero que tú vayas a Puerto Plata, que vamos a orar por ti. Gloria a Dios. Y recuerdo que cuando yo estaba acostada ahí, en la casa de mi tía, allá en Caño Azul, Colorado, de Nagua, cuando yo estaba acostada, que los demonios comenzaban a tratar conmigo, yo recuerdo que el Señor me dio una visión. El enemigo me ofrecía algo, pero Dios me ofreció otra cosa. Aleluya. Y yo recuerdo que en ese momento yo me vi, yo no sé cómo, pero yo me vi que yo estaba en una iglesia y que tenía hijas y que eran hembras. Y la vi creciendo en el evangelio y pude ver hasta su cuerpo. Todavía yo no tenía hijos cuando eso. Dios mío. Cuando voy a Puerto Plata, que llego a Puerto Plata, mi tía me manda a buscar para que oren por mí. Cuando ella me manda a buscar esa noche, yo llego a la casa. Y yo dije que yo no iba a servir a esos dioses, que yo me iba a apartar de eso. Yo no quería que esos espíritus inmundos me tocaran. No querían que esos espíritus inmundos ya siguieran tratando conmigo. Renuncié legítimamente a eso. Pero yo renuncié, pero no buscaba del Señor. Dios mío. Y yo recuerdo que ese día recibí mi llamado a los 17 años de parte del Señor. Gloria a Dios. Yo estaba acostada durmiendo y yo escuché una voz adentro de mí, mientras yo estaba durmiendo, que me decía, lee el Salmo 45 y léelo para ti. Gloria a Dios. Cuando yo me levanto en la mañana, le digo a mi primo, me pasó algo, le cuento lo que me pasó. Mi primo lo que se va corriendo a buscar dinero para jugar números, porque estábamos muy atados en los números. Cuando él va a buscar dinero, le dice a mi tía, dame dinero. Y mi tía le dice, ¿para qué?
le dice que Nicole se soñó que le dijeron, lee el Salmo 45. Mi tía se embaló corriendo y dijo, no, eso no es número. Y agarró la Biblia, buscó el Salmo, comenzó a leer el Salmo, comenzó a llorar. Me llevó a la iglesia, oraron por mí, me ungieron. Yo recuerdo que el Señor comenzó a tratar conmigo desde ese momento. Dios mío. El Señor comenzó a tratar conmigo. Yo comencé a leer, a ir a la iglesia, a leer las escrituras. Pero a medida que iba pasando el tiempo, que pasaron los días, yo me aparté. Yo no disfruto digno de arrepentimiento. Y volví a Santo Domingo. Cuando yo vuelvo a Santo Domingo, la combinación fabulosa. Dios mío, ¿qué pasó ahí? Yo llego a Santo Domingo, me encuentro con el padre de mis hijos. Wow. Un hombre que me lleva a mí aproximadamente de 25 a 22 años. Dios mío. Siendo prácticamente una niña. Padre amado. Pero era una niña, pero ni mi papá ni mi mamá, nadie podía controlarme porque yo estaba ya de una manera que yo quería hacer lo que yo quería. Si yo decía me voy por ahí, me iba, aunque yo me muriera. Los espíritus estaban gobernando. Sí. Yo recuerdo mi mamá sufría mucho. Una vez me agarró una ira que yo levanté un sofá de mi casa grande. Santo Dios. Lo levanté, yo no sé cómo. Lo tiré, no supe de mí. Yo nada más recuerdo que después me estaban echando agua porque ya los demonios poseían mi cuerpo. Dios mío. Yo era malcriada con mi mamá. Decía que me iba por ahí, me voy. Me gustaba mucho la cerveza, me gustaba mucho el alcohol. Me gustaba mucho estar en la calle. Mi mamá sufriendo. Encuentro el papá de mis hijas, el cual comenzamos, se podría decir, una relación. Ahí yo me mudo con él, con el padre de mis hijas. Salgo embarazada de mi primera niña. Cuando salgo embarazada de la niña, yo recuerdo, la llevé a la iglesia para que oraran por ella. Luego, porque yo era lo más peligroso que hay en el mundo, que es un impío con fe. Sí. Porque el impío con fe se cree que es hijo de Dios. Y eso no es lo que dice la palabra del Señor. Bueno. La palabra del Señor dice en Juan 1:12, más a todo aquello que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Aleluya. La palabra del Señor dice en 1 de Juan 3, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo. Pero cuando uno es un impío con fe, uno sigue caminando sabiendo que está haciendo la cosa mal y creyendo que Dios está con uno y que Dios está protegiendo a uno. Sí. No sabiendo que la misericordia de Dios que hace llover sobre justo, sobre injusto, es que está con uno, pero no es que uno es hijo de Dios. Así es. Y yo siempre, que yo tengo fe en Dios, pero seguí en el pecado. Nunca recibí a Jesucristo de corazón. Seguí haciendo la cosa mala que al Señor no le agrada. Recuerdo que salgo embarazada de mi próxima hija. Cuando salgo embarazada de mi hija, yo estaba en mi casa, donde yo convivía con el papá de mi hija. Cuando yo estaba acotada, yo sentía que me llamaban, pero de una voz fuerte, potente. Santo Dios. Y yo salía corriendo y le decía al papá de mi hija, dime. Y él me decía, yo no te estoy llamando. Wow. Y me decía, pero tú estás loca ahí. Y yo le decía, pero que yo hoy escuché que me llamaron. Cuando llevo a la niña chiquita para que oren por ella, yo recuerdo Marino Peñaló, que me estaba dando asistencia, se congrega en Villa Francisca. Aleluya. Comenzó a darme asistencia. Cuando ellos comenzaron a orar por mí, primera vez que yo escuché a una persona hablando en lengua. Su esposa comenzó a hablar en lengua, comenzaron a orar. Cuando ellos estaban orando por mí, que ella comenzó a hablar en lengua, ella me miró y me dijo, mira, a veces tú estás en tu casa acostada y tú escuchas que te llaman. Y tú sales corriendo y preguntas a ver quién es que te está llamando y nadie te está llamando. Santo Dios. Son unos espíritus de muerte que hay detrás de ti, detrás de tu vida. Y tú tienes que buscar del Señor. Fui varias veces con ellos a la iglesia, pero de ahí no pasó. Resulta ser que cuando yo me veo con una persona, el padre de mis hijas, mucho más mayor que yo, habían demasiada incompatibilidad. Primero por la edad. Segundo porque yo establecí esa relación sin yo saber lo que yo estaba haciendo. Inmadura. Cuando yo vi la realidad de lo que yo estaba viviendo, yo comencé que yo quería separarme. A pesar de eso, los problemas que había muchos problemas, muchos conflictos. Yo recuerdo que una vez, él me tiró con un cuchillo, y él le hizo así al cuchillo y lo tiró, justamente para donde mí. Y el cuchillo clavó la silla donde yo estaba. La silla de madera se incrustó ahí adentro.
Se le metió en la cabeza, el enemigo le metió en la cabeza, porque yo sé que era Satanás que estaba reclamando mi vida. El Señor lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús en esta hora. Yo recuerdo que él se le metió en la cabeza a mi propia mamá. Él la llamó para decirle que me iba a dar un tiro en la cabeza. Padre amado. Que me iba a matar. Yo decido salir de esa relación. Ustedes saben todo lo que implica una mujer joven separarse de un hombre mucho más mayor que ella. Yo duré 3 años prácticamente de mi vida, donde andábamos, era como que yo andaba como corriéndole a él, porque es una situación la cual él no era él que él quería, sino que es la situación que se vive en nuestra sociedad, donde la mujer se quiere separar del hombre, el hombre no lo acepta, y ya ustedes saben en qué termina eso. Así es. En una lista de feminicidios que tiene el Ministerio Público. Duré 3 años de mi vida, yo no entendía por qué me pasaban tantas cosas. Yo recuerdo que cuando yo me mudo, me voy a un lugar donde él no sabe dónde yo estoy, donde nadie sabe dónde yo estoy. Nada más mi familia aparentemente comienza, ya estoy lejos del papá de mis hijos, pero comienza otra vez la persecución. Dios mío. Recuerdo que una noche yo estaba acostada, sonó el teléfono de la casa. Yo recuerdo primero cuando yo cerré la puerta, le di 3 golpes a la llave. Sí. Cierro la puerta. Cuando yo cierro la puerta, que me acuesto a dormir, en la madrugada, faltando para las 5 de la mañana, yo escucho que el teléfono suena de la casa. Pero cuando me voy a parar corriendo a coger el teléfono, hay algo en mi interior que me dice, no te levantes. Y me quedo acostada. Cuando me quedo acostada, el teléfono suena, yo no lo cojo. Cuando escucho la puerta, que la cierran, yo no sé quién entró a mi casa con llave, le dieron 2 golpes a la puerta. Yo le había dado 3. Cuando yo escucho el vehículo que arranca, que prenden, llamo corriendo a la persona que vivía conmigo, le digo, Jeffrey, comienzo a llamarla por el teléfono, por su celular, y no lo coge. Comienzo a llamarla, Jeffrey, hay alguien aquí adentro. Ella se levanta corriendo, ya yo decidí abrir la puerta. Cuando abro la puerta del cuarto, le digo, ¿tú te recuerdas cuántos golpes yo le di a la puerta anoche? Me dice, sí. 3 golpes. Yo le dije, la puerta tiene 2 y había alguien aquí adentro. Dios mío. Cuando salimos, había un vecino, dijo, sí, había alguien dentro de su casa. Yo pensé que era alguien que estaba compartiendo con ustedes. Santo Dios. El vehículo se movió, se fue. Yo, pero ¿quién entró a mi casa? ¿Quién entró a mi casa? ¿Cómo entraron? ¿Por qué llamaron? Porque el que entró quería que yo fuera a coger el teléfono. Aleluya. Para hacerme daño, porque no era algo bueno que me iba a hacer. Sí. Comenzó la persecución. Recuerdo que esos seguros que le ponen a las gomas que le ponen de repuesta, la columna de mi casa amanecían así, entre la columna y la puerta. Yo amarraba de esos seguros para dormir trancada. Otra noche entraron a la casa, rompieron la puerta por atrás y estaban dentro de mi casa esperando que yo saliera. No se llevaron nada, no se llevaron absolutamente nada, no desordenaron nada. El que entró, rompió la puerta y entró y estaba ahí esperando. Dios mío. Cuando yo me levanto, que veo la puerta rota de atrás, digo yo, no, pero que esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por qué es que siempre persigue mi vida? ¿Por qué es que me he visto tantas veces al borde de la muerte? Ay, ay, ay. Cuando cumplo los 22 años, yo recuerdo que yo me sueño con esa deidad de la Virgen de Altagracia, que se me para enfrente y me dice, mira, la promesa se venció. Me dice, la promesa se venció. Santo Dios. Yo se lo comento a mi papá. Cuando yo le comento a mi papá eso, me dice que yo quedé de llevarte y no te llevé. Pero vamos ahí. Yo en vez de renunciar a eso, decirle, no, yo no voy para allá. Yo le dije a mi papá, sí, está bien, porque yo tuve ese sueño. Cuando comienzo a compartir mi vida sentimental con una persona, pero estaba muy atada yo. La persona tomaba alcohol y a mí no me gustaba que esa persona tomara alcohol, pero yo tomaba. Dios mío. Porque yo era bipolar, quería obligatoriamente que la persona hiciera lo que yo quisiera. Y si la persona no hacía lo que yo quería, ya tú sabes. Había problema. Pues resulta ser que cuando termino con esa persona, yo digo, voy a vivir mi vida. Eso fue lo que yo dije. Supuestamente que yo iba a vivir mi vida, pero yo estaba viviendo la muerte. Padre amado. Porque dice el apóstol Pablo en los Efesios, capítulo 2, en su verso 1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. El que no tiene a Cristo en su vida, el que no ha recibido a Jesucristo como su único suficiente Salvador, está muerto en el pecado.
Por eso mucha gente, yo estoy viviendo mi vida, viviendo tu vida. No, no está viviendo tu vida, está viviendo la muerte. Así es. Porque si no recibes a Jesucristo como tu único suficiente Salvador, vas a participar de lo que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles. Aleluya. Yo dije, voy a vivir mi vida. Cuando yo dije, voy a vivir mi vida, ahí fue que yo le di ¿Qué pasó ahí? fuerte a la vanidad, fuerte a la bebida. Me iba para los casinos, llegaba de madrugada a mi casa, mi mamá allá afuera no sabía nada. Dios mío. Bebía, ya tú sabes, bebía whisky, bebía cerveza. Ahí, en una de esas que yo digo, voy a vivir mi vida. Recuerdo que estaba en un lugar tomando, y cuando yo estaba tomando, bebiendo, me encuentro con el padre de mi hijo que murió. Cuando yo me encuentro con el padre de mi hijo, un hombre que yo lo conocía desde que yo nací, él comienza a tratar de seducirme. Yo pensaba que era mentira. Yo dije, no, eso es él relajando, eso es porque está borracho. Al otro día, tempranito, el hombre me llama. Comienzo a compartir con él. Primero yo le decía que yo no quería nada con él. Que le decía que no iba a establecer eso, y yo pensaba que era relajando, porque yo pensaba que era un juego. Comenzamos a hablar, comenzamos a salir, comenzamos a cogernos confianza, se estableció una relación. La condición de ese hombre no era la más favorable. Yo conocí a su esposa, la mamá de sus hijos, desde que yo estaba una niña, lo conocía a él también. Cuando yo comienzo a compartir con él estaba compartiendo su vida con una persona que estaba fuera del país. Okay. Yo comienzo a compartir mi vida con esa persona. Comenzamos a salir, comenzamos ahí a relacionarnos, hasta que formamos, se podría decir, una relación. Comenzamos a convivir juntos, mi mamá no quería, mi mamá sufría muchísimo. Wow. Mi mamá lloraba, mi mamá nunca, mientras yo estuve en esa relación, yo pude tener un momento en tranquilidad con mi mamá. Porque mi mamá todos los días de mi vida me decía que yo tenía que dejar eso, que yo tenía que separarme de esa persona. Mi mamá sufriendo allá afuera y yo aquí viviendo mi vida, viviendo la muerte, perdón, no la vida. El gozo tuyo era el sufrimiento de ella. Yo andaba en la calle bebiendo, amanecía bebiendo. Yo me recuerdo, a mí me gustaba mucho bailar bachata. Yo vivía lo que suena dentro de la bachata. Esa conexión de la guitarra, cómo se mueve la guitarra. Yo me paraba a bailar a los sitios y todo el mundo se quedaba mirando porque era algo sobrenatural, era algo maligno. Lo que operaba dentro de ti. Sí, y cuando yo me paraba a bailar, todo el mundo se quedaba mirando, los hombres, todo el mundo se quedaba mirando porque eran unos movimientos sensuales que operaban cuando yo bailaba, y era algo que me satisfacía. Yo me sentía bien bailando. Amanecía en la calle, amanecía bebiendo, pero había algo que el llamado de Dios siempre estuvo ahí. Gloria a Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba borracha, a veces yo entraba a un hotel, estaba bebiendo borracha. Yo recuerdo que había esa palabra que yo escuchaba en mi barrio, esa palabra que decían, Cristo viene, Cristo viene. Aleluya. Yo recuerdo que yo sentía dentro de mí, yo me preguntaba y decía, si Cristo viniera hoy. Mucha gente me pregunta y a veces, casi siempre yo predico el mismo mensaje, si Cristo viniera hoy. Aleluya. Porque esa palabra me marcó. Y yo recuerdo que yo escuchaba y yo decía, si Cristo viniera hoy. Y así borracha como yo estaba, a veces en los hoteles, a veces en la discoteca, yo comenzaba dentro de mí a pedirle perdón al Señor. Dios. Y a decir, Señor, ayúdame, perdóname. Yo no me quiero morir así como yo estoy borracha. La palabra, cuando tú, muchas veces tú vas a un sitio a predicar una palabra y tú dices, nadie se arrepintió, nadie se convirtió, nadie vino a aceptar a Jesucristo, pero esa palabra en el mundo espiritual está haciendo su efecto. Amén, así es. Porque en ese momento que yo estaba ahí borracha, muerta en delito y pecado, me llegaba esa palabra y me decía, si Cristo viniera hoy o si tú te mueres así borracha. Yo sabía que si yo moría borracha, yo me iba a ir al infierno, que iba a perder mi vida, que iba a perder mi alma. Comenzaba a clamarle al Señor, comenzaba a pedirle al Señor. Bueno, llegó el momento donde yo me mudo con esa persona, con el padre de mi hijo que murió. Cuando yo me mudo con el padre de mi hijo, salgo embarazada. Al lazo de un tiempo, yo salgo embarazada. Cuando yo salgo embarazada,
tenía, para ser exacta, 7 meses de embarazo. Cuando yo tengo 7 meses de embarazo, pasó un problema, pasó un conflicto entre él y yo, donde yo le dije que se fuera de la casa. Él se va. Cuando él agarra y se va de la casa, yo me quedo sola esa noche en la casa con mis 2 hijas. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba pasando por una situación tan difícil de mi vida. Yo le debía a todo el mundo. Yo me estaba volviendo loca. Dios mío. Porque yo jugaba lo mío y lo que no era mío. Padre amado. Yo no jugaba los 100 números, te dije ahorita, porque no podía jugar los 100 números porque sabía que iba a perder. Dios mío. Y yo recuerdo que en ese momento donde yo estaba embarazada ahí con mis niñas, comenzó ese espíritu de depresión a atacarme. Y yo con deuda, con problemas, sin poderle decir nada a él porque él no sabía nada. Yo esperaba que él se fuera para llamar a la banca y mandar la lista por WhatsApp de lo que yo iba a jugar. Santo Dios. El enemigo comenzó a ministrarme muerte. Y yo miraba a mis hijas y yo decía, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Y con un niño aquí en mi vientre, ¿cómo yo me voy a quitar la vida? Y yo recuerdo que estaba pasando por un momento bien difícil. Y yo estaba ahí en la cama y yo comencé a decirle al Señor, Señor, sácame de esto que yo te voy a servir. Sácame de esto que yo te voy a buscar. Yo te voy a yo voy a comenzar a ir a la iglesia. Y yo recuerdo que mientras yo estaba ahí acostada, yo pensé en una persona, el padre, el abuelo de mis hijas. Y yo recuerdo que yo llegué donde esa persona y yo le dije que necesitaba un dinero, le hablé una mentira, le dije que era para otra cosa. Aleluya. Y cuando yo llegué donde él, en ese momento, en ese mismo momento yo necesitaba 100,000 pesos para poder aplacar un poquito. Él no me preguntó, él no me dijo nada. Él tenía el dinero ahí, en su bolsillo ahí de su chacabana. Dios mío. Y él me dijo, yo le dije 150, él me dijo, ¿con 100 tú lo haces? Yo le dije, sí. Y él agarró, sacó 50 billetes de 2,000 pesos y me lo dio. Salí, pude salir un poquito de los problemas, pero yo no busqué a Dios. Dios mío. Pasaron unos días, ahí fue que comenzó todo. Cuando pasan unos días, la persona con la que yo estoy conviviendo, yo le dije que se fuera de la casa y él no durmió esa noche allá. Cuando yo estaba en la casa, acostada, eran las 2 de la mañana. Cuando dan las 2 de la mañana, yo siento que vienen caminando por el pasillo de la casa. Cuando vienen caminando por el pasillo de la casa, digo yo, ¿quién es que viene? Y miro, no es él, no es nadie que viene. Dios mío. Pero inmediatamente me quedo mirando, la puerta del cuarto de mis hijas estaba cerrado. Cogen el manubrio de la puerta, abren la puerta, pasan a la habitación y cierran la puerta por dentro. Aleluya. Y yo mirando esa escena, embarazada. Cuando yo... ¿Y tú no estás viendo quién está abriendo la puerta? No. Tú simplemente ves la puerta sola. Yo sentí que venían, pero digo, ¿pero quién es? Porque no veo a nadie. Dios mío. Abren la puerta, veo el manubrio cuando se abre, empujan la puerta, entran y cierran la puerta. Yo me paré corriendo. Dije, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo me paro corriendo, voy y abro la puerta, las 2 hijas mías están durmiendo arriba en un segundo piso de una cama. Me embalo corriendo y digo, pero aquí está pasando algo raro. Desde ese momento, a mí se me metió una desesperación. Y yo recuerdo que yo amanecí ese día, tenía 8,000 pesos en los bolsillos. Yo salí por la autopista de San Isidro. Y el primer camión que yo vi parado de mudanza, sin yo saber para dónde yo iba, yo le dije, ¿tú me puedes hacer una mudanza? Me cayó una crisis de nervios. Porque lo que yo había vivido, lo que yo había visto, lo que yo había experimentado, nada más yo lo sabía. Sin yo poder decirle nada a nadie, sin yo poder decir al padre de mi hijo, porque él no me iba a creer. Nadie te iba a creer. Porque él es otro impío con fe. Dios mío. Mira, cuando yo llego, le digo, ¿en cuánto tú me haces una mudanza? El camión me dice, en 6,000 pesos. Yo le dije, camine. Yo empecé embarazada, móntame todo eso, móntamelo. Cuando ya yo tenía todo, que lo estaba montando, llamo a una amiga mía. Y le digo, ¿tú me puedes dejar guardar todas mis cosas arriba en el cuarto que tú tienes vacío? Me dice, dale para acá. Ya yo tengo todo montado y estoy embarazada y ella es prácticamente la única familia que tengo cerca. Dale para acá, Nicole. Metemos todos los trates ahí. Cuando la persona con la que yo estaba viviendo, aunque yo le dije que se fuera, yo estaba embarazada de él, llega a la casa, no encuentra nada, me llama y me dice, ¿dónde tú estás? Que él llega y encuentra el escenario y dice, ¿qué fue lo que tú hiciste? Pero yo no le dije lo que me pasó ni lo que yo vi esa noche. Sin contar que varios días antes yo había salido de la casa. Y cuando yo llegué a la casa, yo encontré la casa llena de agua adentro.
toda la llave cerrada y estaba llena de agua. Era como para que yo llegara, me rebalara y me pasara algo. Aleluya. Y cuando pasa ese acontecimiento, digo yo, pero ¿y qué es lo que está pasando? Pero no le comentaba nada a nadie, ni se lo comentaba a él. Me voy donde mi tía. Cuando voy donde mi tía, estoy conviviendo allá unos días, a lo que él comienza a buscarme casa, y él desesperado, buscándome casa por todos lados. Yo buscando casa por todos lados, ninguna de las casas me convenía. Cuando yo estoy acostada donde mi tía, vuelve la manifestación demoníaca. Yo estaba acostada y yo recuerdo que yo sentía que se me subían arriba del embarazo, que era como que se me sentaban arriba de la barriga. Cuando se me sentaban arriba de la barriga, que esa opresión me agarraba, que yo me despertaba, que me levantaba, mi barriga realmente estaba aplastada, como que había algo encima de mí. Yo empezaba a buscarme al niño, a recogérmelo, a sobarme a pasarme la mano. Ya yo me estaba angustiando. Y eso era Marte por Marte, que llegaba esa influencia y se me subía, o sea, arriba. Todos los martes ese demonio iba. Todos los martes. Y se subía arriba de tu barriga. Arriba de la barriga, comenzaba a apretarme. Cuando eso comenzaba a apretarme, yo me despertaba. Y cuando yo me despertaba, la barriga, una barriga grande ya de 8 meses, verdaderamente había algo arriba de la barriga. Y cuando yo despertaba, la barriga estaba aplastada completamente. Santo Dios. Y el niño, prácticamente yo podía palparlo. Wow. De cómo quedaba en el abdomen. Encuentro la casa y me mudo. Nos mudamos juntos otra vez. Cuando estoy ahí en la casa, mucho inconveniente. Yo recuerdo mucho inconveniente con el embarazo. Porque yo había perdido una cita del hospital, había que planificarme la cesárea, ya estaba casi en tiempo de dar a luz. Yo recuerdo que cuando yo salí embarazada, yo pasé los 9 meses yendo al médico. Aleluya. Porque a mí me había caído, me estaba viendo afectada por una infección, de esa que le dan a las mujeres, una infección vaginal que no se me quitaba. Dios mío. Me ponían todos los tratamientos, los doctores me hacían cultivo, me ponían pastillas, me ponían medicamentos que no se podían poner a la mujer embarazada. Dios mío. Ya lo ponían de alto riesgo, porque era algo insoportable. Santo Dios. Cuando el niño nace, rompo fuente, me llevan al médico, nace el niño. Cuando el niño tiene 2 semanas que nace, yo recuerdo la primera influencia, mi niña viene y siente que le jalan el pie y se lo agarran. Ay, ay, ay. A las 2 semanas que el niño nace, yo estoy acostada durmiendo. Cuando yo estoy acostada así durmiendo, acostada no estaba durmiendo, estaba tratando de dormir el niño. Sí. Llega esa opresión. Y fue como un sueño tan profundo. Yo tenía el niño, estaba a la orilla de la cama. Y yo comencé, ay Señor, no me deje dormir, que si me duermo el niño se me va a caer. Y eso fue, mira, como una nube que fue a arroparme. Y yo sentí cuando esa nube hizo así, ¡pa! Y se fue. Y yo me levanté corriendo y agarré al niño. Dije, ay, el niño se me iba a caer si me quedaba dormida. Eso fue un martes. Al martes siguiente, la nube llegó. Pero yo caí en un sueño profundo que no supe de mí. Me dormí a las 10 de la noche. Dios. Yo no sabía lo que había pasado, pero inmediatamente yo desperté. Yo sabía que había pasado algo malo. Dios mío. Porque yo recuerdo que cuando yo abrí los ojos, lo primero que yo hice fue que me di duro en el pecho. Y dije, ¡el niño! Y grité. Cuando yo desperté, que miré el niño había botado la sangre por la nariz. Santo. El niño murió. Dios mío. Yo recuerdo que yo agarré a mi hijo, comencé a llorar. Decía, auxilio, 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 ayúdame, auxilio. Padre amado. Trancada ahí adentro, no encontraba llave, no encontraba nada. Las personas salieron a socorrerme. En ese momento el padre de mi hijo no estaba ahí, yo lo llamé. Él llegó desesperado. Yo creo que no lo tomó 5 minutos llegar a donde yo estaba. Dios mío. Yo viendo a mi hijo muerto en esa situación. Tremendo. Pero yo recuerdo que pasó algo. ¿Qué pasó? Que mientras yo estaba en ese dolor tan grande, yo clamaba, aún yo no siendo cristiana. Yo sé que el Señor no escucha la oración del impío, según lo que dice la palabra del Señor. Pero yo recuerdo que yo clamaba, yo decía, Jehová, Jehová, quítame este dolor, ayúdame, ayúdame. Porque era un momento muy difícil de mi vida. Cuando yo desperté, yo encontré a ese niño muerto. Cuando yo llegué,
Cuando llegó la policía, ellos comenzaron a hacerme preguntas. Tú sabes todo lo que se ve en la sociedad. Sí. Cualquier niño que muera de circunstancias desconocidas, comienzan a interrogar a los padres. Fue un momento muy difícil. Yo recuerdo que el niño se lo llevaron. Yo no sabía que me dolía más si que el niño había muerto ¿O que se lo llevaron? o que me le hicieron una autopsia. Wow. Cuando el niño llegó, que yo vi cómo me lo abrieron, que un día antes yo lo tenía en mi brazo sano, bien, y de un momento a otro me llevan solamente su piel, Padre amado. con su huesito, porque ni siquiera dentro de su cabeza había nada. Dios mío. Que yo vi esa incisión. En ese momento yo me desesperé, yo me puse loca. Yo recuerdo que llegó un momento, yo nunca usé droga cuando yo estaba en el mundo, gracias le doy a Dios. Pero en ese momento yo estaba tan desesperada que como yo escuchaba que los superfacientes podían relajar la mente de la persona un momento, a la persona con la que yo vivía yo le dije, búscame algo, dame algo, corre, porque ya yo no soportaba más el dolor. Cuando el niño muere, llega una persona a la cual voy a reservar su derecho, no voy a decir el nombre. Llega alguien. Yo sé ya lo que estoy viviendo, lo que he sentido, lo que se ha movido en mi casa. Llega alguien y mira al niño y dice, esto no es normal. Yo lo que estoy en dolor, en tristeza, y oigo que una persona me dice que esto no es normal, digo yo que qué es lo que quiere decir. Me dice, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo sobrenatural. Una persona que le gusta mucho, que andaba en esos caminos. La persona coge y se va a un lugar de esos que practican hechicería. Dios mío. Cuando ella llega al lugar, ella me llama y me dice, mira, según lo que ella me cuenta, ella simplemente llegó al lugar con una prenda del niño. Cuando ella llega al lugar, inmediatamente ella llega, le dice, mira, esos demonios comenzaron a hablarle de una vez, sí, porque Satanás lo que quiere es que uno se meta más y más. Sí. Esos demonios comenzaron a hablarle y le dijeron, la persona que hizo eso está sufriendo porque no querían hacerle eso a ese niño. Querían que ella se separara de la persona con la que ella vive. Y el niño absorbió algo por el seno que le mandaron a ella. Cuando ella me llega con esa historia, que me habla eso, me dice, pero hay algo más, que me dijeron que eso no se va a quedar así. Yo recuerdo que aún siendo yo impía, porque yo anduve el mundo, hice muchísimas cosas malas, pero yo no tenía el corazón de yo hacerle daño a nadie. Yo recuerdo que yo levanté mi mano y dije, no, yo no quiero que pase nada malo a nadie. Yo lo que quiero es paz. Yo lo que quiero es que Dios me dé paz. Eso es lo único que yo quiero. Pasaron los días. Cuando pasan los días, mi hija, la más chiquita, yo vine aquí a Bonao. Cuando yo llego aquí a Bonao, porque yo estaba desesperada de un lugar a otro, me movía de Bonao para acá, de Bonao para allá. Yo no tenía lugar, yo no tenía paz, yo no tenía un lugar donde yo me sentía bien, donde yo me sentía tranquila. Me llama mi mamá y me dice, está pasando algo. Digo yo, ¿qué pasó? Anabel está botando sangre por la nariz. Mi hijo había muerto botando la sangre por la nariz. Mi hija nunca había botado sangre por la nariz. Dios mío. Al cabo de unos días, está la más grande en la casa, comienza a botar sangre por la nariz. También. Cuando estábamos en la casa, comenzaron esos demonios a moverse dentro de la casa como que la casa era de ellos. Wow. Las cosas salían volando. Yo ponía algo aquí, ahora mismo en un lugar y cuando yo volvía ya no estaba. Dios. La puerta que yo la cerraba con candado se me llegaron a desaparecer. Dios mío. De la casa. Padre amado. A la persona con la que yo vivía se le perdió la llave de la casa. Y cuando se le perdió la llave de la casa, justamente el día que él no durmió en la casa, fue alguien a intentar abrir la puerta de la casa. Ay, ay, ay. Cuando tengo varios días buscando la llave, en el vehículo, ahí donde yo ponía mi cepillo, todas mis cosas, siempre yo entraba la mano ahí. Cuando yo cambié algo me dijo, cambia el candado, y yo embalé corriendo a una ferretería y di 1,045 pesos por un candado y cerré la puerta. Cuando los que querían entrar a la casa se dieron cuenta que yo había cambiado el candado, la llave apareció en la guagua de la persona con la que yo vivía. Padre amado. Me está pasando esa situación, yo lloraba. La persona me preguntaba por qué yo lloraba, pero yo no le quería decir, porque yo sabía que no me iba a creer lo que yo estaba viviendo.
Comenzaron esos demonios a moverse dentro de mi casa, a ahuyentar mis hijas, cerraban la puerta, abrían la puerta. Yo estaba acostada y yo veía cuando levantaban la sábana para agarrarme los glúteos. Dios mío. Yo estaba parada en un lugar y iban y se me acercaban. Y yo lo sentía ahí, que estaban ahí. Santo. Sentía cuando tumbaban las cosas, cuando las cosas delante de mí empezaban a moverse y salían corriendo. Ya era visible esa manifestación de... Era una manifestación demoníaca, sí. Cuando ya yo no aguanto más, porque ya yo no aguantaba, ya yo estaba desesperada, yo le dije al papá de mis hijos, al papá de mi niño, por favor, búscame un pastor y tráemelo aquí a la casa. Pero él no me creía. Tráeme un pastor aquí a la casa que no aguanto más. Yo me voy a volver loca. Ay, ay, ay. Yo andaba así, era, las manos me temblaban. Ustedes han visto mujeres que salen desnudas en la calle. Justamente cuando yo llegaba a mi habitación, que yo me desnudaba para bañarme, lo que sea, me atacaban los nervios, había algo que me decía, sal corriendo por la calle. Padre amado. Y yo luchaba con eso, yo no quería, pero ya eso estaba dominando mi mente. En cualquier momento yo iba a salir desnuda por la calle, como salen esas personas cuando tienen problemas mentales. Santísimo Dios. Cuando ya no aguanto más, le digo, él no me hizo caso. Cuando estoy ahí desesperada, los espíritus comenzaron a ministrarme muerte. Padre amado. Cuando yo vi mis hijas, que ellas botaban la sangre por la nariz, comencé a ver lo que estaba pasando, sin yo poder salvar a mi hija, sin yo poder ayudarla, lo que me había pasado con el niño. Yo recuerdo que los espíritus comenzaron a ministrarme muerte. Mátate. Me decían, mátate, porque solamente tus hijas se van a librar cuando tú te mueras. Si tú te mueres, Dios mío. Si no, se van a ir ellos primero y después tú. Padre. Y yo recuerdo que esa tarde, las hijas mías estaban aquí en Bonao, yo estaba en Santo Domingo. Cuando esos espíritus comenzaron a ministrarme muerte, yo me paré a buscar en el edificio a ver dónde yo me iba a quitar la vida. Dios mío. A dónde era que yo me iba a quitar la vida. Y la manera que ellos me ministraban no era envenénate, no era que me ahorcara. Y cuando yo me senté y comencé a buscar el lugar donde yo iba a cometer el hecho, la persona con la que yo vivía comenzó a llamarme. Comenzó a llamarme al teléfono, a llamarme. Como sabía la situación por la que yo estaba pasando y vio que yo no cogía el teléfono y que yo estaba sola, dejó de hacer lo que estaba haciendo y llegó corriendo a la casa. Y cuando yo oí que tocaron bocina, reaccioné y me paré. Volviste en sí. Y él me dijo, ¿por qué tú no coges el teléfono? Porque yo tengo rato llamándote. Wow. Fue el mismo Dios que él nos volvió a hacer sus quehaceres, sino que llegó y se quedó en la casa conmigo. Aleluya. Pero yo estaba buscando la manera como yo me iba a quitar la vida. Estaba planificando tu muerte ya. Sí, porque yo lo que entendía, eso que me decían, que si yo no, que eso iba a acabar con mis dos hijas, yo había perdido un hijo y sabía ya lo que se sentía. Yo recuerdo que ya en mi desesperación le dije que llevar el pastor, no llevo a nadie. Yo viendo esos espíritus inmundos moviéndose, recuerdo la palabra que me habían dicho de la persona que había ido al lugar de hechicería. Yo recuerdo que esa tarde yo salí, yo dije, yo tengo que saber qué es lo que está pasando aquí. Y yo misma tomé la decisión de ir a un altar de hechicería. Dios mío. Cuando yo llegué allá al altar, lo mismo que le habían dicho a la otra persona, eso mismo me lo dijeron a mí. Y cuando me dijeron eso, me dijeron, a usted le fueron a hacerle un trabajo para que usted se separara de la persona con la que usted vive. Pero la persona que hace eso trabaja con magia negra y a usted le echaron un muerto atrás. Padre amado. Y me dijo, ¿y tú no lo sientes? ¿Tú no sientes nada que se mueve al lado tuyo? ¿Tú no sientes nada que se mueve arriba de ti? Aún yo llegaba donde mi abuela y la perrita que había en mi casa no me dejaba sola. Padre. Y yo veía cuando ella ladraba algo que estaba detrás de mí. Y esa perra comenzaba a ladrar. Y me dijo, ¿usted no siente nada? Y me dijo, y hay un problema. Que a usted le echaron un muerto y la única manera de eso irse usted mandándolo igualito como se lo mandaron a usted para atrás. El diablo lo que quería era una trampa. Involucrarme más. Sí. Cuando yo escuché esa palabra, yo recuerdo que yo salí llorando. Y yo dije, no, Señor, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo que alguien experimente lo que yo estoy experimentando. Comencé a pedirle al Señor. Ayúdame, ten misericordia de mis hijas, ten misericordia de mí, ten misericordia, ayúdame. Pero no buscaba de Dios. Todos los días mi vida era desde por la mañana. Él se iba a jugar un colmado y yo era atrás de él ahí bebiendo. La sed
Aún yo estando embarazada, la sed solamente se me quitaba con cerveza. Santo Dios. Yo sentía que el agua no me quitaba la sed. A mí me daba sed. Wow. Y yo lo que sentía era tomarme una Presidente. Tremendo eso. Y yo recuerdo que ya desesperada, tomando mucho alcohol, toqué fondo porque la depresión comenzó a ministrarme muerte. Que cuando yo llegué, ese día yo estaba en un colmado, pasé el día entero bebiendo, borracha. Y justamente en ese momento, cuando yo estaba bebiendo, por eso es que amo tanto a Dios. Gloria a Jesús. Porque cuando yo no lo merecía, y en el momento que muchas veces usted ve a una persona bebiendo, Aleluya. aún esa persona está tomando, esa persona puede recibir el llamado de Dios. Sí. Yo pasé el día entero tomando. Usted que da culto en la calle. Gloria a Jesús. Cuando usted ve a un borracho, no lo eche. Mantenga el orden y que se quede ahí escuchando la palabra, porque la palabra es espíritu. Aleluya. Y su espíritu que está dentro de él, está escuchando también la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo recuerdo que yo estaba borracha. Yo pasé el día entero desde por la mañana, nos fuimos a beber. Él jugando y yo tomando. Yo estaba ahí borracha en el colmado. Y cuando yo estaba borracha, de un momento a otro, habíamos una ronda de mujeres tomando. Y yo comencé a ver las mujeres ahí. Y como que hubo un despertar espiritual. Wow. Porque yo comencé a decir, ¿qué yo busco aquí? Dios mío. Comenzaba a ver a la mujer y yo decía, ¿qué yo busco aquí? Yo sentía que no, en ese mismo momento yo sentí que no pertenecía ya Tus ojos se abrieron. a ese lugar. Pero ahí mismo, luego que yo digo, ¿qué yo busco aquí? Yo comienzo a llorar. Ya la gente está acostumbrada a verme llorando por el niño. Piensa que yo estoy llorando por mi situación que yo estoy pasando. Pero la gente no sabe que yo estaba siendo quebrantada en ese momento. Cuando yo comienzo a llorar, a llorar, a llorar, siento algo dentro de mí que me dice, vete a la iglesia. Aleluya. Cuando eso me dice, vete a la iglesia, digo yo, pero yo estoy borracha. Empecé a pensar, yo estoy borracha. ¿Habrá culto? ¿No habrá culto? La persona cuando me vio ya gritando, ya pensaba que era una de las escenas que tanta yo hacía. Me monta en el vehículo y me dice, vámonos para la casa. Cuando llegamos, íbamos de camino, yo lo miré y le dije, mañana voy para la iglesia. Y él me miró. Me dijo, ¿para la iglesia? ¿Cómo para la iglesia? Y yo le dije, sí, yo voy para la iglesia. Y yo recuerdo que me levanté al otro día y ya yo tenía unos tenis puestos, me puse mi ropa para volver para el colmado otra vez, a la misma rutina. Pero cuando estoy así que voy a salir para afuera, comienzo a escuchar, yo me había mudado atrás de una iglesia, comienzo a escuchar que comienzan a adorar. Aleluya. Cuando yo sentí que comenzaron a adorar, yo salí corriendo y le dije, vete, llévame los productos al salón, que yo iba para el salón ese día. Le dije, yo no, espérame allá, que yo me voy. Llegué a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, casualmente el pastor comienza a predicar. La palabra que comienza diciendo, dice, nosotros siempre pensamos que nuestros hijos nos van a enterrar a nosotros, pero muchas veces nosotros enterramos a nuestros hijos. Dios mío. Era la situación de la cual yo estaba viviendo. Yo recuerdo que el pastor comenzó a predicar. Yo nada más estaba esperando que el pastor terminara de predicar. Santo Dios. Cuando el pastor terminó de predicar, yo salí corriendo, con la mano levantada. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Jesús. Yo salí corriendo con mi mano levantada. Y cuando salí corriendo, recibí a Jesucristo como mi único suficiente Aleluya. Salvador. Cuando yo recibí a Jesucristo como mi único suficiente Salvador, yo salí de ese lugar tan segura de que eso era lo que yo quería, de que eso era lo que yo necesitaba en mi vida. Amén. Pero las manifestaciones seguían moviéndose dentro de la casa. Wow. Entonces yo lo que agarraba, ya yo tenía refugio en el Señor porque ya yo había recibido a Jesucristo como mi único suficiente Salvador. Yo agarraba a mis dos hijas y parábamos las tres el día entero orando en la casa. Todo nuestro tiempo libre era orando, Aleluya. orando, leyendo la palabra, clamando. Yo comencé, sin nadie decirme cómo ayunar, yo comencé a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Gloria a Dios. De manera exorbitante para una persona que comienza, que no tiene doctrina, una persona que no le han enseñado. Cuando yo comienzo a ayunar, comienzo a orar con la niña,
comienzo a clamar y era las 3 paradas. Si nos parábamos en la casa y comenzábamos a orar. Y yo, Señor, protégenos, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Yo recuerdo que una noche nos acostamos las 3 en una cama. Cuando nos acostamos en la cama, que estábamos acostadas, yo despierto porque yo escucho una sirena dentro de mi cabeza. Cuando yo escucho esa sirena dentro de mi cabeza, yo me levanto corriendo pensando que es una ambulancia que hay al frente de la casa, pero cuando abro los ojos siento que adentro de mí. Y siento que algo se enciende dentro de mi cabeza. Y cuando yo empiezo a escuchar esa sirena, que me despierto, la hija mía, la más grande, estaba hablando en lengua. Oh, gloria a Dios. Cuando mi hija estaba hablando en lengua, mi alma adora al que vive. Gracias, Padre, toda la gloria es tuya, Señor. Inmediatamente, el Espíritu Santo interpretó a través de mí lo que ella estaba diciendo. Y yo escuché dentro de mi cabeza, cuando una voz me dijo, esto se está poniendo bueno. Aleluya. Se estaba poniendo bueno porque estábamos orando, estábamos ayunando, estábamos buscando a Dios. Cuando yo corriendo reacciono y le digo, Analí, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Ella reacciona y me dice, ay mami, usted nunca entiende lo que yo le estoy diciendo, y se duerme. Eso pasó la primera noche. La segunda noche nos acostamos a dormir. Y yo orando, clamando. Hay poder en la oración, hermano. Aleluya. La palabra del Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mientras yo estaba en el mundo, que yo le pedí al Señor, el Señor no escuchaba esa oración, porque dice la palabra que Dios no escucha la oración del impío. Pero ya cuando yo entré a ese pacto, a ese plan de salvación que Cristo ha preparado para nosotros, ya yo tenía abogado para con el Padre y ya el Señor le escuchaba esa oración. Aleluya. Yo recuerdo que la segunda noche yo levanté mi mano y yo dije, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí en mi casa, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Esa noche nos acostamos a dormir. Cuando nos acostamos a dormir, yo estaba durmiendo y de repente yo siento que se abren mis ojos. Te estoy hablando de ojos espirituales. Sí. Cuando yo abro mis ojos, entran 2 espíritus de muerte a la habitación. Wow. Uno para cada de mis hijas. Aleluya. Y yo vi cuando hacían como así, como en forma de un rito, encima de mis hijas. Tengo varios días que recibí a Jesucristo como mi único suficiente Salvador. Cuando yo comienzo a ver esos espíritus inmundos que están así, haciéndole así a mi hija sin poder hacer nada, mi alma te alaba, Padre, gracias. De repente cayó un fuego sobre mí, mi alma te adora, Gloria Padre, a Dios. gracias. Y yo comencé a escuchar dentro de mi cabeza una cascada y sentía cómo bajaba una cascada de agua. Inmediatamente comenzaron a correr los ríos de agua viva dentro de mi cuerpo. Y yo sentí una corriente, gloria a ti, mi alma te alaba, Aleluya. Padre, gracias. Una corriente sobrenatural que me arropaba y la corriente bajaba desde la cabeza hasta los pies y subí, bajaba y subí, bajaba. Y cuando esa presencia poderosa descendió sobre mi cuerpo, Señor, gracias, porque no soy digna, Padre, de que tú lo hicieras, Señor. Aleluya. Cuando yo comencé a sentir esos ríos de agua viva que corrían por mi cuerpo, los 2 espíritus inmundos que estaban parados frente a la cama se desvanecieron, Dios mío. desaparecieron. Al otro Santo día, Dios. digo yo, ahora sí es verdad que yo estoy loca. ¿Qué es lo que yo he experimentado? ¿Qué es lo que yo he vivido? Llamo a un tío mío y le digo, tío, ¿cómo es el Espíritu Santo? Me dice, no, porque tú eres nueva convertida. Tú. Digo yo, son como unos ríos de agua viva que uno lo siente de los pies a la cabeza, una corriente que usted no la aguanta. Y tú escuchas dentro de su cabeza la cascada de agua. Me dice, sí, ¿cómo tú sabes eso? Le explico. Me dice, habían 2 espíritus inmundos, ¿tú lo viste? Digo yo, sí. La misericordia de Dios descendió. Gloria a Dios. Yo estaba experimentando esa palabra que reposa sobre el cristiano, que dice que clame, que Él va a responder. Así es. Y que va a enseñar cosas grandes, ocultas, que nosotros no conocemos. Yo estaba experimentando cosas que yo no conocía, Aleluya. que nunca imaginaba conocer, que no sabía ni siquiera que existían. Gloria a Dios. Eso fue la primera noche. La segunda noche, perdón. La tercera noche, estoy acostada. Yo era una persona que tenía una autoestima muy baja. Yo me levantaba ahora mismo con los cabellos del color de ese galón, rojo como el carmesí. Y me miraba en el espejo y decía, yo no me veo bien así. Y me embalaba para un salón, corriendo. Es blanco que lo quiero ahora, lo quiero rubio, rubio, rubio. Como el oro dorado lo quiero. Se podían caer todos los cabellos, pero tenían que ponérmelo de ese color.
Pero después otro día yo me levantaba y yo decía, ahora yo lo quiero negro. Y vivía con una vanidad extrema dentro de mí, que eso no me dejaba ser feliz. Dios mío. Porque yo quería esa zapatilla, yo quería esa ropa, yo quería ese pantalón, yo quería esos tenis. Eso era lo que estaba en el momento, eso era lo que yo quería. Pero eso lo causaba la baja autoestima que yo tenía, porque Sí. Satanás tenía dentro de mí. Yo recuerdo que esa noche, cuando yo estaba en la casa, me dormí así, abrazada con mi Biblia, agarrada. Y cuando yo estoy ahí, de un momento a otro, entran esos 3 espíritus inmundos otra vez al cuarto y comienzo a ver la habitación llena de velas, prendida. Wow. Cuando yo comienzo a ver todo eso, yo no sé quién, pero yo no veía quién era. Yo veía que abrían mi Biblia. Y a los espíritus inmundos que entraban, recuerdo yo, esos espíritus inmundos se veían así mismo como yo era. Todos esos cabellos de colores, llenos así como de arete, así por todos los lados. Y venían en orden de tamaño. Uno para mí, uno para mi hija más pequeña, uno para mi hija mayor. Dios mío. Yo sentí y vi cuando abrieron la palabra delante de mí y le decían a los espíritus inmundos, yo no veía quién era, Aleluya. pero yo veía que le señalaba y le decían, ya ustedes no pueden estar aquí. Oh, gloria a Dios. Por la palabra. Y le hacían señas y le decían, por la palabra, ustedes no pueden estar aquí. Aleluya. Se fueron. Al domingo siguiente fui a la congregación. Recuerdo yo que estaba predicando el pastor José Antonio Cheri. Predicaba del día del Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y cuando él comenzó a ministrar, yo recuerdo que yo dije, Señor, yo no sé qué es lo que él está hablando, pero lo que van a impartir ahí yo quiero. Amén. Yo no soy digna, me hinqué, yo dije, lávame con tu sangre, pero yo quiero de eso. Yo nada más tuve que pararme de ahí. Gloria Me a Dios. agarró un fuego literal. La gloria del Señor, eso fue un fuego tremendo. Comencé a hablar en nueva lengua, mi alma adora al que vive. Cuando yo comencé Aleluya. a experimentar eso, yo tenía un dolor de cabeza que no se me quitaba desde que yo había dado a luz. Dios mío. Y yo vi dentro de mi cabeza cuando el dolor de cabeza se partió y salió dentro de mí. Santo Dios. Cuando yo comencé a experimentar ese fuego, mis hijas estaban ahí. Cuando salimos de la iglesia, mi hija salió y dijo, mami, somos libres. Gloria a Dios. Somos libres, mami, somos libres. Sin ella saber lo que era liberación. Sin, Dios mío. ella decía, somos libres, mami, somos libres. Y yo salí de ahí con nueva fuerza, salí bien, la gloria del Aleluya. Señor. Cuando llego a mi casa, hermano Patricio, esto es real. Mujeres que viven en los altares de brujería, Wow. tratando Lepra-kai. de sanar alguna enfermedad espiritual que tienen. Y los brujos lo que hacen es que le ponen cosas más peor, más ataduras. No visite los altares. Oh, Espíritu Busque de de Dios. Cristo, que Cristo liberta, que Cristo rompe Sí. la cadena. Yo me recuerdo, Patricio, que cuando yo llegué a mi casa, yo no había nunca experimentado algo así. Yo decía, pero ¿y qué es esto? Y yo trataba de explicarle a las personas, pero no me entendían. Porque eran demasiadas cosas juntas Sí. que yo estaba viviendo. Pero era el poder de esa palabra que estaba reposando Aleluya. sobre mí, que yo clamé al Señor. Y me estaba mostrando cosas ocultas que yo no conocía. Yo recuerdo que cuando yo estaba ahí, acostada en la casa, llegué, me acosté, yo dije, pero ¿y qué es lo que me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? Yo fui al baño. Cuando yo fui al baño, que yo me quito mi ropa, digo yo, pero ¿y qué es lo que huele mal aquí? Porque mi baño estaba limpio, yo lavé mi baño hoy. Yo dije, ¿qué es lo que huele mal? Lo que yo tenía, que yo te comenté, que los médicos me pusieron de todos los tratamientos y no se me quitaba. Yo había expulsado de mi parte íntima Dios mío. algo que olía era ratón muerto. Oh, mi madre, gloria a Dios. La gloria del Señor. Pero fue algo que parece que lo hicieron con las manos. Dios mío. Y cuando yo vi eso, mi fe se aumentó porque yo salí y yo miré así, yo lo palpé y yo dije, Dios mío, ya yo sé cómo fue que tú levantaste a Lázaro de la tumba. Poderoso. Porque lo que había dentro de mí lo sacó partícula por partícula. Dios. Eso fue una liberación tremenda. Santo. Y yo tratando de explicarle eso a las personas no me entendían. Ay, ay, ay. Pero había expulsado algo que parecía ratón muerto. Wow. Y ya yo llevaba año y medio padeciendo Con ese problema. con ese problema, pero era algo espiritual. Era una enviación porque yo lo pude ver que salió de mi cuerpo. Sí. Resulta ser que pasaron los días, llegaron los días, yo comencé a sentirme libre, comencé a sentirme protegida, ya no sentía tanto las manifestaciones que llegaban a la casa. Yo comencé como, ya yo estoy libre, como que iba a coger el camino otra vez, equivocado. Ay, ay, ay.
Y cuando comienzo otra vez mis andanzas, volví a tomar alcohol, volví todo otra vez normal. Dios mío. ¿Qué pasa? Que dice la palabra del Señor en Mateo 12, a la altura del versículo 34, que el espíritu inmundo se va y habita en lugares áridos y secos, pero que vuelve y encontrando la casa adornada y que vacía. Fíjate bien que no llega, si encuentra la casa llena de Cristo no puede entrar. Ahora bien, si la encuentra adornada y vacía, coge 7 espíritus inmundos peores. Y el estado postrero del hombre vuelve a ser peor que el primero. Yo recuerdo que cuando yo comencé otra vez como a querer coger mis andanzas, volví y me arropó la depresión. Dios mío. Y ese día yo estaba en mi casa. El diablo tiene sus emisarios, ¿tú sabías? Yo salí a hacer una diligencia y cuando yo llegué de hacer la diligencia, yo miré para la iglesia. Y cuando yo miré para la iglesia, había un retiro de esas ancianitas que son prendidas en Dios. Sí. Se reúnen todos los martes a orar. Yo recuerdo que cuando ella llegó, cuando yo pasé por la iglesia, perdón, yo dije, pero hay culto. ¿Qué es lo que hacen en la iglesia? Pero la depresión me estaba matando. Yo salí por la calle y no era yo. Yo salí, mi mente estaba en blanco. Yo caminaba y cruzaba la calle y yo ni sabía si estaba cruzando, si no estaba cruzando. Aleluya. Pero cuando veo a las hermanas de la iglesia, algo me inquieta y me dice, entra. Pero yo tenía un compromiso. Y cuando digo, le voy a decir a la persona con la que yo vivía que todavía estoy haciendo una diligencia, que no voy a entrar para quedarme aquí en el retiro. Algo me dijo, no hable mentira. Y llegué a la casa, recuerdo, cociné algo rápido, mandé la comida y me fui al retiro. Cuando me fui al retiro, yo recuerdo que yo me senté. Y cuando yo me senté, la hermana Dominga, que no sale en afiche, la gloria de Dios, Gloria a Dios. pero una mujer que está prendida en el Señor, una mujer en el Espíritu. Aleluya. Yo recuerdo que esa mujer me miró y cuando ella me miró, el Señor me quería llevar a ese lugar porque quería enseñarme algo. Él quería enseñarme que ya yo no pertenecía a ese mundo, que ya yo estaba otra vez por apartarme del camino y me estaba apartando. Y mira lo que me iba a pasar. Cuando yo llegué a la casa, la depresión matándome, esos espíritus de muerte ministrándome, llega una vecina. En vez de decirme, vete para la iglesia, ¿tú sabes lo que me dijo? Mi despensa había bebida porque la persona con la que yo vivía tomaba alcohol y había botella de whisky. Ay, ay, ay. Cuando yo estoy sentada así en el mueble, ella llega y me ve así como yo estoy, me mira. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Tú estás mal? Y yo calla, me dice, cuando tú te sientas así, bébete tu par de cerveza. Wow. Bébete tu traguito. Satanás hablando ahí. El whisky estaba ahí. La depresión me estaba azotando. Si yo me tomaba ese whisky, si yo me tomaba esa cerveza, ¿qué tú crees que iba a pasar? Cuando yo me quedo mirándola, hice lo que tenía que hacer y me fui a la iglesia. Cuando me fui a la iglesia, que llego a la iglesia, la hermana me mira. Cuando la hermana me mira, que me ve, me dice, ven acá, que ahora vamos a orar por ti. Me estaba viendo en el Espíritu, la gloria del Señor. Cuando ella me vio, ella me habló como que ella conocía mi vida, como que ella sabía todo. Me dijo, Aleluya. mira, el Señor te ha librado de la mano de Satanás, Wow. pero tú ya te quieres apartar. Y si te devuelve va a tener problemas, porque tienes un llamado irrevocable. Oh, gloria a Dios. Recuerdo que en ese momento me habló de Jeremías. Me dijo, tienes un llamado irrevocable y si vuelve atrás, no cuente con vida, porque el Señor te arrebató de la mano de Satanás. Tú sabes que no tenía vida, que ya el diablo tenía tu vida en su mano. Wow. Yo me recuerdo, me puso la mano en la cabeza. Me dijo con toda la autoridad que el Señor le delegó al cuerpo de Cristo, suéltala ahora en el nombre de Jesús, depresión. Dios mío. Yo no caí en ningún momento por el piso, pero yo sentí cuando el espíritu inmundo comenzó a batallar dentro de mí. Salió de mi cuerpo, lo escuchaba cuando voceaba, saliendo escuchaba una voz femenina. Tuve como cuando un radio se raya, que se escuchan muchas voces juntas. Eso estaba dentro de mí. Dios mío. Que otra vez, por la desobediencia, yo traté de apartarme del Señor. Volvió a entrar. De ahí en adelante, yo dije, yo voy a buscar a Dios de verdad, de corazón, en espíritu y en verdad. La persona con la que yo vivía cuando yo estaba embarazada se había casado con la mamá de sus hijos. Y yo dije, Señor, yo tengo que ser libre del adulterio, yo tengo que ser libre de la fornicación. Yo recuerdo que un diciembre todo el mundo poniendo su petición y lo único que yo le pedí al Señor, yo quiero estar bien delante de ti. Aleluya. Yo quiero salir del adulterio, yo quiero salir de la fornicación. Le pedí esa oración al Señor, se la hice un diciembre.
Hay muchas personas, Patricio, Sí. que viven una vida en el evangelio, viven en adulterio, viven en fornicación y están todavía orándole a Dios y pasan años y vienen años. Yo le estaba orando al Señor y yo recuerdo que cuando yo reaccioné, yo había leído una palabra, número 23:19, que dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aleluya. Y yo dije, ven acá, pero si Él no es hombre para mentir, y lo que Él dice solo lo va a hacer, a los fornicarios, a los adúlteros, Él lo va a juzgar. ¿Por qué que yo estoy orando? Porque ya Él está casado con otra persona. Yo estoy orando para que Jehová la mate a ella. Bueno. Yo estoy siendo homicida. Le dije, Señor, sácame de aquí, Aleluya. que yo lo que quiero es servirte. Yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Y se lo pedí al Señor un diciembre. Dios mío. Entre lucha, dificultad, en mayo, habían pasado 4 meses, el Señor me sacó de ese lugar. Aleluya. Yo no te voy a decir que yo quería salir de ese lugar humanamente. Mi carne, eso era lo que quería. Yo quería vivir con esa persona. Yo quería seguir en esa vida. Eso era lo que quería la carne. Pero el Espíritu siempre está presto. Así es. Y cuando usted dice, yo le voy a servir a Dios, quiero agradar a Dios, no le importa esposo, no le importa pareja, no le importa hijo, no le importa casa, no le importa nada. Lo único que le importa es servirle a Dios. Aleluya. Cuando usted ama a Dios, usted va a dejar lo que sea. Sí. Es muy fácil, Patricio, decir, agarre su cruz y siga a Jesucristo. Una mujer que viene atada del mundo, enferma carnalmente, yo me negué a mí misma. Aleluya. Y yo dije, yo me voy y ya yo no voy a vivir esa vida de pecado. La persona sufrió muchísimo, andaba detrás de mí, venía aquí abonado, ya tú sabes, desesperado. Yo lloraba mucho porque eso era lo que yo quería, pero yo dije, yo le voy a servir a Dios. Y yo recuerdo que un día yo subí para Monte de Sion a orar. Y yo me fui para Monte de Sion cuando tenía 3 días ya orando. Yo dije, Señor, pero ya yo tengo 3 días orando, tú no me contestas, tú no me respondes. Y yo me recuerdo que ese día estaba limpiando la casa y había una adoración de Jesús Adrián Romero que dice, todo daría, Aleluya. no importaría lo que tenga que pasar. Y esa canción me ministraba mi vida. Y yo decía, ¿cuánto yo daría por estar en tu presencia? ¿Cuánto yo daría tan siquiera por un minuto? Gloria a Dios. Yo recuerdo que esa noche me acosté a dormir. Cuando me acosté a dormir, yo recuerdo que yo soñé porque fue un sueño. Era algo que yo humanamente no podía resistirlo y mi espíritu no estaba preparada para resistir eso. Yo recuerdo que yo comencé a soñar que yo estaba en un lugar orando y levanté la palabra, la Biblia. Y cuando yo levanté la Biblia, yo escuché una voz del cielo, como estruendo, como relámpago, que me llamó por mi nombre. Y cuando esa voz me llamó por mi nombre, que por eso es que siempre digo, Dios me dijo, mire mi hermano, cuando Dios habla, sí, es algo estremecedor. Yo recuerdo cuando esa voz entró por mi cabeza, salió luz por mi cuerpo, y de un momento a otro yo sentía que entraban copos de nube dentro de mi cuerpo, y mi cuerpo no resistió, y caí tendida como muerta en el piso. Cuando yo caí tendida como muerta en el piso, yo recuerdo que cuando yo iba a abrir los ojos, había una luz delante de mí. Gloria a Dios. Que mis ojos no podían resistirlo. Yo no podía abrir los ojos y siento, ya no me habla, porque si me habla, ya yo no resisto su voz ni siquiera. Santo Dios. Siento que me dice, no abra los ojos, no lo abra. Aleluya. Yo no abrí los ojos y mientras yo estaba ahí tendida en el piso, el Señor trataba algo conmigo. Cuando yo me paré de ese lugar, las personas me preguntaban, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué te dijo el Señor? Gloria a Dios. Y yo le decía, Maranata, Maranata, Cristo viene. Dios mío. Cristo viene. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado para este tiempo. Aleluya. Cristo viene. Y es la palabra que andamos predicando para honra y gloria de su nombre. Ese mismo día la persona vino a buscarme porque quería que yo me fuera con él para allá, pero lo que yo había experimentado, Ya no lo cambiaron. no podía dejarlo. Ya yo había probado de esa agua que quita la sed, de ese pan que el que tiene hambre y come, no tendrá hambre jamás. El que tiene sed no tendrá sed jamás. Y la gloria del Señor, el Señor me ha ayudado a permanecer en su camino. Amén, amén. Y estamos aquí sirviéndole al Señor hasta que Cristo venga. Recuerde siempre que lo que Dios le ofrece es mucho mejor. No se compara con lo que le puede ofrecer un hombre, con lo que le puede ofrecer una relación de pareja.
no se compara con el amor de un hijo, no se compara con nada. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Apártese de lo que le está impidiendo llegar a Dios, de lo que le está impidiendo tener acceso a la presencia del Señor. Sumélas en Dios y busque al Señor, porque si el Señor me ayudó a mí, también puede ayudarlo a usted. Usted que está pasando por una situación difícil, Gloria a Dios. que usted sabe que son enviaciones de Satanás, que son enviaciones de brujería. No vaya al altar, vaya donde Jehová. Gloria. Humíllese delante del Señor. Usted que está embarazada, Sí. no le entregue sus hijos a los altares. Aleluya. No lo lleve para que los santigüen. Haga como Ana, desde el Aleluya. vientre, presénteselo al Señor. Cuando naca, lléveselo. Llévelo a la iglesia, preséntelo a la iglesia, como Gloria a presentaron Dios. a Jesucristo. Háblele de la palabra, intrúyalo en el camino. Aleluya. Y busque del Señor, Amén. que Cristo viene pronto y este es el último tiempo que estamos viviendo. Recuérdese siempre, Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Yo clamé para honra y gloria del Dios Padre y el Señor libertó mi alma, libertó mi vida, me libró de las enviaciones que visitaban mi vida, que visitaban mi casa. Sí. Me enseñó cosas que yo no conocía, que yo pensaba nunca verla. La he visto para honra y gloria de su nombre. Gloria a Dios. Acérquese más al Señor, que Aleluya. Dios tiene cosas grandes, poderosas en su vida, pero tiene que buscarle. Gloria a Dios. Amén. Impresionante, señores, este testimonio, gloria a Dios, de nuestra hermana Nicole, lo que Dios ha hecho en su vida, y sabemos que esta palabra va a transformar tu vida. Hay muchas mujeres ahí que por medio de esta palabra ahora mismo están llorando, están siendo quebrantadas, que no sabían qué hacer, pero hoy le está diciendo Dios: ven a mí, que yo soy el Dios que limpia, el Dios que salva, el Dios que liberta. Hermano, no olvides suscribirse a este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Únete como colaborador y sé parte de esta familia. Hermana Nicole, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Gracias por estar con nosotros. Así que cada uno de ustedes continúen ahí y compartan la palabra. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos.